verlos y verlas. Nosotras somos Sofía, Yamilia y Tara. We can go to the next slide, Yamilia. Somos integrantes del Blockchain Gov. Blockchain Gov es un equipo de investigación multidisciplinario. Somos entre 10, 15 personas. Por un lado está Primavera de Filippi, que es la directora, y hay algunas personas que ya tienen su doctorado, otras en camino a obtener su doctorado, y todos estudiamos eh, la tecnología blockchain y su aplicación a la legitimidad y la confianza en instituciones públicas, instituciones privadas y comunidades. A ver, ¿por qué nos metimos en este lío de estudiar a Proof of Humanity DAO? Por un lugar, porque es un caso de estudio que es bastante interesante para lo que hacemos nosotros, que es desarrollar teorías y modeling sobre gobernanza descentralizada. Y por otro lado, obviamente, porque hay dos personas en nuestro equipo que conocen o conocían a partes interesadas de la comunidad. Por un lado, Yamilia está trabajando para Cleros, por otro lado, yo conocí a Santi y a Paula Berman en 2016, 2017 y sí, este lío. Y realicé investigación, llevé a cabo investigación con ellos por muchos años. Entonces, y en el medio tenemos a Tara, que es neutral, y Primavera, que es neutral, así que dijimos, bueno, este es un lindo equipo para que realicemos esta investigación etnográfica. La etnografía es un tipo de metodología sobre cómo se recolectan los datos. Lo realizamos durante 6 meses y cubrimos eventos hasta la bifurcación de noviembre del 2022, con lo cual todo lo que pasó después, yo no tengo idea, sinceramente. Así que tengan paciencia si estoy perdida con lo último que ha sucedido. Lo unimos también con entrevistas, 16 entrevistas creo que fueron en total, y así realizamos una cronología de eventos y los hallazgos o resultados que presentamos y traducimos al español y que ustedes deberían tener a mano. We can change the slide. Bueno, no les voy a contar a ustedes porque lo saben mejor que nadie qué fue lo que pasó con la Proof of Humanity DAO, si bien creo que es interesante que recordemos que en realidad esto no comienza en el 2019, comienza un poco antes, más bien cuando Vitalik publicó su artículo en 2014 sobre creo que el título era The Hard Problems with Cryptocurrencies, y él hablaba de la necesidad de tener un registro de humanos resistente a civil. Y por un lado, DF, en el 2017 ya había comenzado a hablar de un registro de humanos que utilizara como un consenso que se llamara Proof of Identity para poder distribuir UBI, con lo cual esto se viene cocinándose bastante, pero bueno, es en el 2019 que se empiezan a juntar personas interesadas para discutir el concepto, hasta que en el 2021 se lanza el registro por un lado, se lanza la DAO, y se va decantando una crisis que termina con la bifurcación en noviembre del 2022. We can change the slide. Bien, importante es cuál fue la pregunta central de nuestra investigación, porque esto explica por qué pudimos ver ciertas cosas y por qué otras cosas están fuera del alcance de nuestro estudio. La pregunta que nos hicimos fue, ¿cuáles fueron las dinámicas de gobernanza que llevaron a la crisis? ¿Sí? Nosotros consideramos que el hecho de que Proof of Humanity, DAO, haya terminado bifurcándose y cómo se dieron las cosas representa una crisis. Ese es el primer supuesto. Entonces, esto no es un estudio normativo. Queremos saber qué pasó, describir y tratar de analizar un poco qué fue lo que sucedió. Y para eso utilizamos un marco teórico en donde elegimos analizar o observar a las democracias liberales occidentales como puntos de referencia en gobernanza democrática, observando cuáles son los componentes que le permiten a las democracias occidentales liberales mantener, o sea, digamos, persistir en el tiempo y reconciliar puntos de vista diferentes de sus miembros, que existen obviamente, y por qué esto no se aplicó, si bien no directamente, pero por qué esos componentes no se aplicaron en la Proof of Humanity DAO.
que se suponía era el primer experimento democrático. Porque, a ver, punto, una nota, las DAOs pueden tomar como un carácter más bien corporativo, ¿sí? Generalmente hay dos tipos, corporativo o democrático. Se anunció como un experimento democrático, entonces, bueno, por eso lo analizamos desde esta perspectiva. Y lo que vimos es que evidentemente faltaron ciertos componentes, mecanismos, procesos, reglas que creemos podrían haber prevenido que la comunidad se polarice a este nivel y luego se bifurque. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cómo voy de tiempo? We can change the slide. Voy rápido, así no los canso. Primero, constitución de una democracia. Como saben, en las democracias liberales occidentales, o la mayoría de las democracias, ¿cómo empiezan? Hay un grupo que está enojado con el sistema como es, se juntan, hacen una revuelta, generalmente. Primero que se hace, generalmente se establece una constitución. Tanto puede ser escrita como no escrita. ¿Qué vimos en el caso de la Proof of Humanity DAO? Lanzó, si bien con algunas plataformas y con algunas reglas de gobernanza, sobre todo off-chain, interesantes, no lanzó con una constitución o con una regla suprema clara. Y esto no necesariamente tiene que ser un problema. ¿Qué pasa? En este caso sí lo fue, porque si se hubiera lanzado con un mínimo de descripción sobre cuál es el propósito que está animando la DAO, cuál es el propósito que estaba animando la DAO, o algunos mecanismos de solución de conflictos en caso de que los hubiera generado ya de entrada una expectativa más clara sobre para dónde iba a caminar el proyecto. Y como eso no existió, nosotros creemos que lo que se dio fue una especie de una tiranía, de una relativa falta de estructura. Cuando vos no tenés estructura, lo que surge como estructura, son las relaciones de poder implícitas en la DAO. Y eso obviamente estuvo asociado con las dos organizaciones que participaron del lanzamiento. Por un lado, Cleros, y por el otro lado, lo llamamos Democracy Foundation barra UBI, por falta de un mejor término. Pero sin duda marcaron un poco la cancha de cómo se dio todo a futuro. Por un lado, ¿por qué? Porque si bien colaboraron inicialmente, ustedes saben, tienen perfiles organizacionales muy distintos. Perdón, acá tengo un comentario. El protocolo siempre fue para crear una lista. Sí, sí, fue para crear una lista. Eso está claro. Ahora, ¿qué hacemos después? ¿Cuáles son las prioridades una vez que lance el proyecto, no? ¿Qué vamos a priorizar? Vamos a priorizar volverlo inclusivo, abrirlo a la mayor cantidad de gente posible para que se puedan sumar, o vamos a priorizar integrar con otros proyectos. ¿Se pueden priorizar las dos? Bueno, todas estas preguntas que surgieron, de hecho, con el correr del tiempo, marcan distintas hojas de ruta. Y no es una hoja, a ver, no es una hoja de ruta tan clara. Entonces, las prioridades cambian dependiendo de los deseos que tengan las partes interesadas. Y nosotros creemos que Cleros, IDF o UBI tenían distintos perfiles organizacionales y por lo tanto distintos intereses en el proyecto, y se convirtieron como en puntos de referencia de la opinión pública de la DAO. We can change the slide. Y esto se sumó a otra cuestión. Nosotros le llamamos la ciudadanía y el demos. Es decir, los miembros de la DAO, si esto fuera una democracia liberal, serían los ciudadanos. ¿Cuál fue el problema? O problema, no problema. Todo esto es como que se va combinando uno con otro para explicar qué es lo que sucedió al final. En primer lugar, las reglas para participar en la DAO, perdón, las reglas para sumarse al registro son claras. Ahora, las reglas para participar en la DAO no son tan claras, ¿sí? Ustedes saben, de facto, uno no tiene que ser miembro del registro para participar en los grupos de Telegram ni para participar en el foro. Entonces está abierto a quien tenga ganas de sumarse. Y creemos que lo que pasó fue que se atrajo a distintas personas, ¿no? Obviamente desde un punto de vista demográfico, desde el idioma que se habla y las habilidades técnicas que tienen las personas, que no es, de nuevo, no es un problema, no es algo inusual, pero también personas con distintos intereses para con el proyecto. Una parte literalmente interesada en conseguir UBI y a lo mejor convertirlo como una fuente de ingresos, otra parte interesada
sobre todo más interesada en la parte técnica y la cuestión de protocolos de prueba de humanidad. Otra parte muy inspirada por, que es mi caso, con el trabajo del Partido de la Red en Argentina. Otra parte es simplemente trabajando para cleros y uniéndose por esa razón. Entonces, con esa fábrica social de gente que participa, se va unido a lo que ya estamos hablando, se empieza a conformar esta división y esta polarización, que se une a lo que nosotros llamamos división de mentes y percepciones sobre las facciones. Hemos recibido muchas críticas sobre esta sección, pero bueno, lo voy a tratar de poner en términos lo más simples posibles. No es una sorpresa que todas las personas que entrevistamos coinciden en que la comunidad se empezó a fracturar en por lo menos dos, dos campos. Lo que no estuvieron de acuerdo es cómo llamar a los campos, por un lado. Gente se refiere como cleros, anticleros, cleros, UBIDF, gente que habla español, gente que no habla español, gente técnica, gente no técnica, lo llaman de distintas formas. También hay una división entre cómo, si creen que esas facciones están moralmente en el mismo plano que no. Algunas personas, sobre todo neutrales, dicen, bueno, las dos partes tienen cosas que aportar y que decir, pero no saben cómo comunicarse. Ese es el problema. Y hay otros que dicen, no, bueno, nosotros tenemos la razón o nosotros tenemos buenas intenciones, el resto es lo opuesto. Y eso también llevó a que distintas personas se manifestaran distintos sobre cómo se podía resolver la grieta, le vamos a llamar la grieta. Hay muchos que dijeron, bueno, mira, la solución sería traer gente de otras partes demográficas como para liquidar o licuar un poco la parte que habla español y que no tenga tanto peso. Esa ha sido literalmente una de las posiciones. Otras han sido, eso es lo que ahora me recuerdo como una de las principales. Creo que otro tenía que ver con empujar más hacia una política de integración con otras dApps. En fin, al final terminó ganando la visión de Let's Fork Away. Optemos por la bifurcación. Muchas personas que no estaban de acuerdo al final se sumaron a ese tren. Estas son una descripción de cómo creemos que la comunidad se manifestó sobre esta división. Nosotros no decimos que esto sea la verdad absoluta ni nos compete, ni tampoco es interesante ver cuál es la verdad absoluta sobre las facciones, creo yo. Pero esto se suma de que objetivamente han habido divisiones sobre temas importantes en la comunidad. Temas tanto para con el registro como para con la DAO. Y ustedes saben mejor que yo, para con el registro han habido consistentemente divisiones sobre la política para desafiar perfiles, consistentemente divisiones sobre cómo tratar, ¿cómo le puedo decir? Acciones deshonestas como puppeteering o farming of profiles, para nombrar algunas. Y en términos del DAO, también divisiones sobre qué tan grande tiene que ser el Estado y la gobernanza. Y cuál debería ser la forma de gobernanza, ¿sí? Es decir, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y si vamos a descentralizar, ¿qué tan rápido? ¿Qué vimos de vuelta? No ha gustado esta sección, pero ¿qué vimos? Que hay como una coincidencia entre ciertas personas que defienden ciertas posturas. Generalmente, quienes defienden una, ¿cómo decirlo? Una tendencia a bajar el threshold, a bajar el límite para desafiar o para challengear a los perfiles, ¿sí? Es decir, tener más compasión para la gente que se registra y comete errores honestos y que aparte quieren una gobernanza de abajo hacia arriba y un Estado grande, generalmente hablan de inclusión, ¿sí? Hay que priorizar la inclusión y una sensación como de justicia, fairness. Y los que están en contra, generalmente dicen, no, bueno, lo que tenemos que priorizar acá en el registro son las integraciones con otras dApps, la parte más técnica, y creemos que dejar que cualquiera se una al perfil y no desafiar estos errores, aunque sean honestos, puede atentar contra la resistencia civil. De vuelta, error, ese discurso. ¿Quién? A ver. Sí, estamos de acuerdo. A ver, la resistencia civil, yo lo dije anteriormente, no es un absoluto, no es o resistente o no es resistente, es un continuo. Entonces, eso es por un lado, se sabe en la academia y lo saben la gente que escribe código.
Yo no digo que necesariamente sea la intención detrás de las acciones para tomar una posición u otra, ni tampoco digo que sea un hecho de que de que si uno rebota a los errores honestos, la resistencia civil se mantenga. Pero sí a ver, hay como una correlación, por lo menos pública, entre las personas que apoyan esta posición y las personas que se oponen a esta posición. Yo creo que podemos considerar quienes quieren que el registro crezca a una tasa rápida, generalmente están a favor de la inclusión. Yo fui una de ellas en el inicio. Decía, bueno, tenemos que dejar que personas se unan, que hablen otros idiomas, personas que no puedan leer, etcétera, para volverlo más inclusivo. En fin, pasamos a la siguiente. Let's change the slide, please. Entonces, esto que pasó, todo esto se va sumando a que el problema fue que la deliberación política se tornó un poco problemática. La deliberación política de por sí, cuando hay divergencia de opiniones, no es problemática y es esencia de la democracia. El problema es, por un lado, cuando estos temas se ven desde una perspectiva como intransigente o convexa, es decir, cuando es una suma cero, o nos enfocamos en, por ejemplo, empujar el precio de UBI, o nos enfocamos en las interacciones con otras dApps, ¿sí? Este es uno de los ejemplos de la división que se creó en la comunidad, que se plantea de vuelta, ¿es una cosa o es la otra? Por eso es que lo hablamos de una mentalidad de liberación intransigente. Entonces, obviamente, ¿estás de un lado o estás del otro? O descentralizamos eh, ya en todos los aspectos, le damos la voz a la comunidad e imponemos políticas de transparencia, o lo contrario, ¿sí? Entonces, ¿estás de un lado o estás del otro? Esto es algo que sucedió. Ah, hay un typo ahí, perdónenme. El segundo finding no está repetido. ¿Cuál es el segundo finding? El 3B. Que esto se convirtió, al fin y al cabo, llevó a varias prácticas antisociales de deliberación. Ejemplo, hay 1.000 millones de grupos de Telegram. Nosotros creemos que eso llevó a que la gente, literalmente, muchas personas no sepan a dónde tienen que participar, se pierdan. Yo me perdí, imagínense, otras personas con menos idea, al final terminaron no participando. Pero no solo eso, todas las DAOs, al fin y al cabo, generan como una especie de feudalismo implícito, en manos de los admins, en manos de los owners de grupos, en manos de la gente que escribe código. No se desarrollaron muchas prácticas, o sí se desarrollaron, que sí se desarrollaron al inicio, no se aplicaron de forma transparente para poder contener el poder de los admins. La barrera de lenguaje fue un problema. No necesariamente es un problema que se hablen distintas lenguas, pero no hubo una política clara desde el inicio sobre cómo abordar este multiculturalismo y multilingualismo de la comunidad, con lo cual evidentemente hay gente que si no habla inglés se pierde de parte de lo que está pasando, y a la inversa, ¿sí? Bueno, y ustedes saben mejor que nadie es que han habido muchísimas prácticas increíblemente cuestionables en términos a doxing, en términos a censura de opinión, en términos a abuso de poder, que no han sido analizadas por ningún organismo o individuo imparcial destinado a ello. Y además se generó un poco de apatía porque ha habido como un cansancio a esta cuestión de votar constantemente o estar constantemente deliberando, que es muy interesante porque nosotros solíamos hablar de democracy always on como algo positivo antes que existiera el Proof of Humanity DAO, y ahora vemos hay ciertos riesgos con democracy always on. Lleva al cansancio, ¿no? Y vimos que también muchas personas neutrales decidieron no participar, porque si no estabas de un lado, no estabas del otro, te tomaban como una persona de poca confianza, con lo cual todo esto que hizo que evidentemente en la diaria el discurso va polarizando más progresivamente. We can change the slide. Bueno, voy a ir más rápido porque no los quiero aburrir. La ley. Bien, otro problema. La DAO, la DAO tiene su ley, ¿sí? Como una democracia, que son todas las HIP, pero también las sentencias del Tribunal de la Corte de Cleros
Y las sentencias del Mission Board, si lo podemos llamar de una forma, todo eso forma parte de su cuerpo legal. Tanto reglas primarias, que te ajustan la conducta directamente, como reglas secundarias, que son la HP5. ¿Cuál fue el problema? Punto número 1. Hay cosas que se dejaron sin tratar importantes, ¿sí? ¿Cuáles son los valores que inspiran a la DAO? ¿Cuáles son los ciudadanos de la DAO? ¿Cuáles son las... Esto hubiera estado tan bueno que si se hubiera hablado de los derechos y las obligaciones de las personas de la DAO a su favor, por ejemplo, derecho a la información pública, derecho a la libertad de expresión, ¿sí? Creo que si se hubiera dado por escrito inicialmente o se hubiera pasado una HP al inicio, no, hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Cuestiones más claras sobre división de poderes entre los organismos y cómo se pueden ajustar, qué pasa con las reglas más importantes dentro de la DAO, las HP que se suponen que son fundamentales. ¿Las podemos eliminar por simple mayoría con un voto? No, no es recomendable. Bueno, ¿qué otros procesos hay? Todo esto no se habló. Y además la HP5, si bien está buena, tiene esta cuestión, esta parte de la fase 1 a la fase 2, que se pasa cuando una propuesta gana momentum, que es bastante vago, con lo cual yo misma me pregunto, ¿qué es momentum? ¿Cuántos comentarios son momentum, no? Y aparte es súper fácil de manipular, entonces si una facción quiere que pase una HP, lo van a poder armar de una forma que se genere momentum y la HP pase. Y eso no es necesariamente positivo para el ethos democrático de la DAO. We can change the slide. El gobierno, otro problema. Lo quieran o no, la Proof of Humanity DAO se terminó convirtiendo como una especie de Estado, que es súper interesante. Entonces, todos ustedes vendrían a ser como el legislativo. El Mission Board es una especie de judicial. Hola, Tara. El Mission Board es una especie de judicial interpretando las reglas. Obviamente la Corte de Cleros es un judicial para ciertos casos. Y luego el ejecutivo, en realidad, son la gente de cleros que estuvieron trabajando, fueron asignadas a trabajar en cuestiones de código, como también asignadas a trabajar en los grupos de Telegram, como los voluntarios que se ofrecieron a hacerlo. Problema con esto. Como no hay estructura, obviamente la gente, creemos nosotros que lo anticipamos, la gente que tomó posiciones de poder fue o gente de cleros o gente de DF, no sé cómo llamarlo, barra UBI, o gente que está asociada a líderes carismáticos de opinión. Clemón y Santi, básicamente. Problema. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente eso es más difícil reconciliar posiciones cuando no tenés personas neutrales en el medio. Tuvimos a Juano, pero Juano no sé hasta qué punto fue neutral y después se terminó bajando. Pero en realidad, ¿qué deberíamos haber hecho? Al final no pasó nada con los DAO workers. Nota, Paula a mí me llamó para que nos presentáramos como project managers en abril del 2021, por eso sé de la posición. Eh, Más allá de que nosotras nos terminamos bajando, hubiera estado bueno, debería haberse elegido a alguien para esa posición, creo que hubiera sido clave. Al final no pasó nada. Estaba esa posición y otra persona que iba a dedicarse a escribir código. Bueno, no pasó nada. Pero además tener un organismo o una persona que intervenga en cuestiones internas de la DAO, en problemas internos de la DAO. Y sobre todo, algo que faltó muy importante fue alguien que intervenga en términos de casos de abuso de poder, doxing, eh, cooptación de la comunidad, todas las cuestiones que sabemos que son las más problemáticas. No hubo nadie neutral que pueda recibir evidencia y actuar como una especie de Truth Commission. We can change the slide. Ya termino, ¿eh? Y finalmente, sistema de gobernanza o sitios de superficies de gobernanza. ¿Qué pasó? También fue problemático. Sitios de superficies. El foro no es tan fácil de navegar, entonces muchas personas directamente ni participan. No es tan simple de entender cómo utilizarlo. Se podría mejorar el UX un poco. Y Telegram, por ahí, no, no sé si es la mejor herramienta para dirimir en debates entre muchas personas. Y menos para realizar polls importantes, porque bueno, no puedes asegurar a una persona un voto, problemático. Y Snapshot, como ustedes saben, también es problemático para la votación porque no es anónimo. Entonces, capaz, ciertas personas a lo mejor no querían votar siguiendo las líneas del partido.
y no lo hicieron por miedo de que recibir, ¿cómo se diría? Recibir, bueno, meterse en problemas. Además, es interesante, como que no se utilizó la tecnología que desarrolló la DAO, ¿sí? Hubiera estado bueno tener como un espacio, sobre todo, yo creo, esta parte de un espacio token gated, de que en donde personas que son parte del registro pudieran haber, solamente esas personas pudieran haber participado de la deliberación política. O algún tipo de tecnología descentralizada para dirimir en disputas internas. No se hizo. Finalmente, liquid democracy, democracia líquida. La democracia líquida tiene dos problemas que los habíamos anticipado hace muchos años. Primero, la tiranía de la mayoría. Si vos pones sola a la democracia líquida y no tenés una constitución, sistema de división de poderes o alguna regla de mayoría no simple, ¿qué pasa? Digamos, gana quien tiene los números. A ver, ciertas personas entrevistadas lo dijo el grupo argentino o el grupo de habla hispana. En realidad va para los dos lados. ¿Y cuál es el problema de si vos ganas con mayoría simple? Que al final no estás deliberando, no estás tratando de llegar a un acuerdo, ¿sí? Es simplemente, bueno, pasamos a la siguiente votación y la ganamos y pasamos a la siguiente, con lo cual la parte deliberativa, linda de la democracia no se lleva a la práctica. Y luego está la cuestión de la monopolización del poder de voto. Cierta delegación está buena para que no haya apatía o la gente no se canse de votar. Pero el problema es cuando hay una delegación de votos extrema, que la hubo en cierta forma Clemón y Santi, porque al final, bueno, ¿para qué tenemos democracia líquida, no? Si vamos a dejar a dos líderes carismáticos que terminan definiendo una elección. Bueno, terminé, ahora sí me callo. We can change the slide. Bueno, entonces, todo esto para decir, bueno, faltaron ciertos componentes, creemos nosotras a nivel de diseño de gobernanza, que podría haber evitado em, esta crisis y esta polarización y la bifurcación del final. Lo más importante para este grupo, very important, in name of Tara and Jamilia, queremos trabajar, estamos disponibles para trabajar en diseño de constituciones para DAOs, para que esto no se repita en el futuro. Siempre van a haber problemas, les digo, lo que está pasando en Proof of Humanity DAO no es el único caso, lo vemos en otras DAOs también, ¿sí? Sobre todo esta diferenciación entre, ¿qué queremos? ¿Queremos que sea más una corpo o queremos que sea más una democracia, ¿sí? ¿Y qué pasa alrededor de esto? Con lo cual, no se sientan solos y solas al respecto. Pero en sí la Constitución es muy importante, con lo cual, si necesitan o quieren nuestra ayuda, acá estamos. Y bueno, me callo. We can, we can close the slides. Escucho preguntas. Luis, ahí te veo la mano. Hola, bueno, Sofi, ya nos vimos hoy a la mañana. Nuevamente también ahora te agradecí en inglés y les agradezco a las autoras de este esfuerzo enorme. Me acuerdo cuando escribí el mail pidiendo un poco de ayuda a Primavera y al equipo y de saber que se iba a armar semejante trabajo a partir de ese primer email es increíble. Los comentarios voy a repetir simplemente y agregar un comentario más de lo que dije a la mañana. En algún momento se habla de que no parecía haber un mecanismo como interno de resolución de conflictos y el mecanismo que teníamos era el Mission Board. El Mission Board, realmente los miembros que ocuparon el Mission Board están más o sea, hay que separar lo que fue el Mission Board como institución y el Mission Board como la performance y la accountability, que no sé cuál es la rendición de cuentas de los miembros que participaron en el Mission Board como tal. Tenemos un rango desde una persona que resultó electa y estuvo ausente durante 12 meses básicamente o más, por motivos X y muchas veces justificado, como fue el caso de Justin, y tenemos casos todo dentro del rango.
era la única institución que teníamos que podía haber llegado a manejar determinada resolución de conflictos irresolubles por los mecanismos Web3 descentralizados y de votación, por ejemplo, en Snapshot, por ejemplo, interpretación de normativas, etc. Uno de los digamos, que hay que reforzar mucho de los motivos por los cuales también en estos momentos necesitamos realmente separarnos es que el único organismo e institución que teníamos era ese y fue disuelto, y lo cual para mí es una cosa tremenda. Brevemente también la cuestión del scope de la investigación que cubrió el último semestre que llevó a la situación del split, que sería muy interesante que se extendiera hacia más. Por otro lado, también el documento muchas veces está esta cuestión de representar dos lados, que si uno no entiende muy bien cómo funciona el estudio etnográfico, que yo tampoco soy experto, pero pareciera ser que estas dos fuentes antagónicas de imagen de la DAO representan igualdad de condiciones, o se enfrentan o encaran a la DAO en sí frente a una igualdad de condiciones, o que son cantidades iguales. Y como lo dijo Santiago de la Mañana, que no sé si va a venir o va a aparecer, pero en realidad cuando vos mirás las medidas que fueron votadas, que apuntan a mejorar, sin el sacrificio de la civil proofness, mejorar la aceptabilidad y disminuir los challenges, la comunidad estaba claramente en un solo lado, y es este el lado que es difícil de decir que fue Democracy Earth o UBI, porque no lo fue simplemente un conjunto de personas que decían, no, realmente esto es injusto, hay que cambiarlo, hay que mejorarlo. Y una cosa, la última, fue el lado de la cantidad de grupos de Telegram que mencionaste ahora, que eso no lo dije hoy a la mañana, que fue, en realidad, en un principio lo que hubo fue dos grupos por idioma. Estaba Proof of Humanity, que en ese momento no sabíamos que tenía dueño y que luego apareció el dueño y dijo chau. Y por otro lado, en base a los problemas que surgieron de una falta de espacio de deliberación regulada, surgió Proof of Humanity Gobernanza. Cosas interesantísimas se dieron en Proof of Humanity Gobernanza, porque era un espacio que efectivamente permitía y bloqueaba, con una serie de reglas muy estrictas, dar un espacio donde se podría deliberar sin ruido, con la menor cantidad de ruido posible. Cuando esos dos grupos empezaron a tener una serie de características que a determinado grupo no le gustaba, ahí surgió la atomización de grupos. Ahí empezó Proof of Humanity by Mission Board, Proof of Humanity Argentina, Proof of Humanity, no sé, empezó otra serie de grupos, millones de grupos, que efectivamente lo que lograron es atomizar la atención de la gente, que anteriormente estaba en dos grupos, y pasó a haber tanta cantidad de grupos que se mareaban la gente, y terminó muchas veces, en muchos casos, yendo a lo seguro, que es una estrategia, realmente, es una estrategia que vos podés usar. Tipo, si vos realmente querés, sos el primer grupo que se creó, y tenés un poder casi hegemónico, y ves que ese poder hegemónico se está corriendo, lo que haces es explotar con 20 millones de grupos para que la gente confundida vaya a lo seguro. Y eso creo que fue una de las razones por las cuales se llegó a eso. Eso no lo había, digamos, dicho hoy en la mañana. Eso nada más, Sofi, perdón por monopolizar, pero nada, quería agregar esos puntos. Gracias, Luis. A ver, voy por parte. ¿Cuál fue el primer punto? Perdón, primero, Leti me escribió. El Mission Board. Leti me escribió. El Mission Board. Bien. No, obvio. A ver, nosotros, viste, parecemos como Negative Nancy, que vienen y critican todo. Es como era un poco como el objetivo del reporte. Obviamente que se hicieron muchísimas cosas bien. El Vision Board no es necesariamente un componente negativo. ¿Qué es lo negativo, creo yo? Que no hubo un contrapeso. No hubo nadie que chequee el Vision Board, en primer lugar. Y aparte que el interino
terminó poniendo, ¿sí? Como ustedes saben, terminó poniendo en el Mission Board a gente de un lado o del otro y otra gente que no era de ninguno y nunca apareció, que lo sabemos. No hubo ningún recurso para si el Mission Board traía problemas. Con lo cual creo que eso se podría haber ya inicialmente diseñado de una forma un poco más sólida. En primer lugar, yo no le hubiera dado un año de forma para esa composición interina, por anticipando, bueno, a ver, anticipando que cuando tenés un incentivo económico tan grande como UBI, la comunidad iba a crecer, a crecer, a crecer, y a lo mejor esas personas en el Mission Board ya no iban a ser representativas de la comunidad. Entonces creo que eso faltó. Pero por sobre todo, un proceso de recurso en casos, literal, en casos de performance pobres, de gente o sea, performance que no estén a la altura, ¿sí? Como básicamente no aparecer, como a casos de abuso de poder. No lo hubo. Problemático. Eso se tendría que haber dirimido inicialmente. Tengo un punto para decir sobre la falta de control del Mission Board. Sí, yo sé que, bueno, a ver, estoy hablando No, por vos. Yo sé que mandaste millones de HIPs sí, era eso. contra Clemó, pero después, ¿quién hace el enforcement? ¿Me entendés? Se O hizo sea, el no enforcement. hubo, Se hizo el enforcement y lo que pasó lo siguiente fue censuraron los grupos donde se podía decir algo, lanzaron la HIT para disolver el Mission Board y se disolvió el Mission Board. sí, Eso. pero no es enforcement, se hizo votación. Un enforcement tendría Se que ser, hizo bueno, a ver, votación dame la evidencia. Sí, donde no pero a hubo ver, un espacio para enforcement, deliberar, nada más. claro, Eso. un enforcement tendría que ser, bueno, a ver, no sé, tenemos un grupo, sí, se forma un grupo, bueno, tenemos esta HP, veamos la evidencia, lo analicemos, como una especie de truth commission se podría hacer, como un impeachment. Eh, creo que eso hubiera sido un poco más interesante, hubiera dado más agilidad, hubiera dado más transparencia y, más importante, hubiera generado más confianza, hubiera curado la cuestión de la desconfianza un poco entre las personas de la comunidad. Se debería haber traído a Clemón al banquillo, en este caso Clemón, pero por nombrar a cualquiera para con quien se hubiera hecho esa HP. Bien, por un lado. Por el otro lado, la igualdad de las. Claro, sí, tampoco. Bueno, sí, evidentemente, por eso hay ciertas cuestiones, como en una constitución, que tienen que ver con los oficiales de gobernanza, que evidentemente uno no los puede eliminar con mayoría simple. Y hay todo un proceso, como se llama un proceso de impeachment. Entonces yo creo que eso se podría haber replicado y hubiera traído muchísimos elementos positivos para la comunidad y para el etos democrático de la comunidad más allá del resultado. Bien, por un lado. Segundo, la cuestión de las facciones. Sí, evidentemente, nosotros no decimos que es una cuestión cuantitativa, 50 y 50, pero evidentemente, cualitativamente, hay una división más o menos entre dos lados. No sé cómo llamarlo. Hay otras personas que lo plantearon de vuelta como, no sé si vieron, o sea, un lado que le llamaba tipo el lado más humano y el lado menos humano. Hay millones de formas de referirse al respecto, que no son palabras nuestras, sino palabras de personas entrevistadas. O el lado que apunta a la inclusión y a la equidad, a la justicia, y el lado que no. Se puede hablar de millones de formas. Yo creo que es innegable, me parece, que la voz de Clemón y Santiago influyen, y con el tiempo más, sobre todo, evidentemente en los últimos meses más, en cada una de las facciones. Eso es por un lado. Hablábamos, y de hecho hablamos con Luis anteriormente del tema, porque me había dicho la pregunta, y un poco off the record, sobre cuál es mi posición al respecto de cada facción y lo que cada facción propone. De vuelta, nosotros no estamos ni asumiendo que la intención real de cada facción es a favor de la inclusión o a favor de la resistencia civil. No lo sabemos, ese es un trabajo para un psicólogo o una espía, no somos ninguno de los dos. Y tampoco decimos que tiene sentido defender una política u otra en pos de la inclusión o en pos de la resistencia civil. Y tampoco decimos que ambas posturas tengan como el mismo calibre
moral ni que tenga la misma legitimidad. Eso es otro tipo de reporte, ¿sí? Es un reporte mucho más normativo y que para que lo realicemos, sinceramente, no lo podemos realizar 3 personas del equipo, tienen que venir representantes de cada facción, porque no somos quién nosotros para decir, bueno, esta facción es la facción del mal y esta facción es la facción del bien. ¿Qué puedo decir un poco? Es que, a ver, por lo menos en la teoría política, la teoría de la ciencia política del derecho, en términos de la legitimidad, hay un acuerdo en lo siguiente. Lo que se ve como legítimo necesita consentimiento por parte de las personas que tienen que acatar una autoridad. El consentimiento solo no basta para decir, puede ser que no baste para decir una posición es más legítima que la otra. Generalmente se dice, bueno, en términos de gobernanza, si se sigue, si se sigue un entramado que eh, se ajuste a principios democráticos, generalmente va a ser visto como más legítimo que uno que no, ¿sí? Tenemos una posición descriptiva y una posición normativa en torno a la legitimidad. La descriptiva es, mientras vos des consentimiento, esto se ve como legítimo, y hay una posición normativa que dice, más allá del consentimiento, todo sistema de gobernanza tendría que respetar los derechos humanos básicos y acatarse a principios democráticos, darle poder al pueblo para poder ser legítimo, con lo cual las dictaduras nunca van a ser legítimas. Eso es todo lo que voy a decir. O sea, no, bueno, es todo lo que puedo decir, por lo menos en esta calidad. Como miembro de la comunidad podemos hablarlo en forma distinta, pero creo que a eso voy con esa parte de Luis. ¿Qué me falta, Luis? ¿Qué me olvidé? Lo de la atomización de los grupos. Sí, hubieron 2 grupos inicialmente, pero también estaba el de crowdvouching, ¿te acuerdas? Bueno, que en sí, a ver, es positivo, es negativo, tiene partes positivas y partes negativas. Que hayan 2, 3, 5 millones de grupos de Telegram por lenguaje, por objetivo. Tiene una parte positiva que implica una em, iniciativa de parte de la comunidad a autoorganizarse, ¿sí? Hay mucha gente que está muy contenta con que la comunidad se autoorganice, no hay problema. Eh, el problema es que el único espacio en donde sabemos que todos podemos converger es el foro, y el foro no es tan fácil de utilizar. Entonces, sinceramente, el discurso al fraccionarse tanto, aún hasta tener que scrollar, viste, cuando te levantás a la mañana y tenés 1000 mensajes, literalmente en cada grupo, te perdés. Yo me pierdo, yo no sé ni siquiera qué es lo que está pasando. Creo que la estructura tecnológica, ahí ves bien. Creo que la estructura tecnológica de Telegram, si bien tiene mucha accesibilidad, ¿sí? Y es como censorship resistant inicialmente, hasta que te banean, tiene el contra de eso, que te perdés y que puede como deteriorar un poco la participación meaningful, con sentido. Creo que hay otras plataformas que podrían haber, qué sé yo, Discord, yo sé que lo desarrollamos, pero que no tuvo mucho éxito al final. Creo que otras plataformas podrían haber servido un poco como para orientar mejor el debate, por lo menos para cuestiones que son como para debates calientes, como los que tienen que ver de la política del registro, la política de gobernanza. Entiendo que se fue polarizando con el tiempo y evidentemente la cuestión de los Telegram groups con el ownership y todo el problema que ya sabemos cuál es, tuvo una gran influencia, pero bueno, eso es lo que nosotros vemos. Ha habido una fragmentación del discurso muy, muy importante. Jean, los leo por si los puedo contestar ahora. Julieta, vi que levantaste la mano. Jean, si es solamente sobre los grupos y le querés dar, querés dar tu comentario, lo hacemos ahora así. Sí, contesto rápidamente. Yo creo que una de las cosas que pasó fue que se empezó a ver el grupo de Telegram como la DAO, como la personificación de la DAO, como la plaza pública. Y creo que eso de cierta manera hizo con que todo lo que pasa en los grupos era visto como más dramático y como más impactante, porque o sea, ser restringido del grupo es para básicamente ser restringido de liberar. Entonces, yo, de mi parte, algo que planteé varias veces fue
para mí deberían haber más grupos, para mí deberían haber otros canales para que la gente que tiene determinados intereses pueda encontrar su espacio donde tenga la moderación que más cree que se adapta a lo que quiere. Y de hecho fue algo que yo busqué entre gente que conozco. Teníamos un grupo de amigos donde deliberábamos sobre el Proof of Humanity ahí. Y creo que podrían haber varios centros distintos, imaginando que Proof of Humanity escalara a todo el mundo. De cierta manera, es inevitable que un grupo solo en Telegram pueda recibir toda la gente. Y también una realidad es que había mucho ruido. O sea, es muy difícil que un solo grupo, como dijiste, el Telegram no es una herramienta para eso. Y muchas veces había, al mismo tiempo en que uno estaba discutiendo una propuesta, había gente pidiendo ayuda o buscando, no sé, tenía un problema o algo así, o no entendía algo que estaba pasando. Entonces terminaba siendo, o sea, de cierta manera difícil salir de los grupos porque se sabía que en los grupos es donde lograbas mayor atención, especialmente si tu objetivo era, no sé, generar eh, conocimiento sobre algo dado o alguna reacción del público. Entonces, había esa dicotomía entre, o sea, ese balance entre ir al lugar donde tenés más vistas, pero no es el Sí, ideal, o el mejor lugar, pero que quizás nadie lo ve. Así que eso fue complicado. es que Y, es un firme balance, sí, perdón, estabas solo hablando. eso. Pasa que también, a ver, entiendo el punto, evidentemente Telegram es mucho más accesible y también entiendo el punto de que está bueno crear espacios para hablar de todo, pero es un arma de doble filo porque creo que sabemos de lo que hablamos cuando digo que Telegram también ha sido utilizado para gestionar a lo mejor movimientos no muy orgánicos de deliberación movimientos no muy orgánicos de participación política, que pasan en todas las democracias, con lo cual es muy interesante verlo cómo pasa en este ámbito. Y no hay mucha transparencia o rendición de cuentas al respecto, porque Telegram no te da la oportunidad, o sea, justamente, digamos, la característica de Telegram no te permite que esto se pueda, primero, en primer lugar, ver, probar y traer a la superficie y hablar al respecto, ¿sí? Estoy hablando cuando se utiliza para estos propósitos, al menos poco honestos. Y si bien, obviamente, por un lado hay que generar que la plaza pública sea lo más accesible posible para todas las personas interesadas, pero por otro lado, miren qué distinto que es cuando nos juntamos en Zoom y tenemos el video prendido, ¿sí? Y nos vemos las caras. Creo que cambia un poco cuando estamos todos en un lugar y nos podemos ver, no hay solamente audio. Creo que el discurso toma otra dirección. Así me levanto en la mañana y empiezo a mandar miles de millones de mensajes haciendo trolling, doxing, banning. Me parece, sí, no hace falta un gran paper académico para que podamos expresar, bueno, a ver, hasta qué punto sirvió y hasta qué punto terminó, digamos, contribuyendo a que esto se polarice aún más. Tara, by the way, we're talking about the role of Telegram groups and the fragmentation in political, in the polarization of the community. Is there anything that you want to say about it? If you want, you can add it to the group. We're saying that there are pros and cons to the diversification or reliance on Telegram for political participation. Obviously, the pro is there is much. I think Sophia froze. Yeah, for me too. Well, maybe I can say it in English, and if somebody else would be so kind to translate, because I think this is where it starts
political deliberation being very much about people talking to each other and communicating, right? And there's language barriers, there's all sorts of barriers also without the digital mediation that make it hard for certain people to deliberate with each other. And I think like traditional democratic systems face this issue all the time as well. I think what's interesting in the digital context and in proof of humanity is this concept of implicit feudalism a little bit that always comes into play when we rely on these digital platforms for deliberations. Implicit feudalism comes from the sense that any group, be it a Discord server, be it a Telegram chat, in the forum, all of these platforms are built in a way that you have a moderator, you have a group owner, you have an administrator. It's kind of an inbuilt default function of these deliberation platforms that we have online. And with that, obviously, come some sort of implicit power asymmetries that we observed in the proof of humanity context contributed towards some of the crisis, right? So that was one aspect. There's nothing inherently wrong with Telegram. It's not better or worse than anything else, but it contributed towards that. The other fact was that there was so many different Telegram chats, like for us as researchers, especially myself, not having roots in this project, it was very hard to keep up. And therefore, I imagine for any other community member, it would be the same. And therefore, having this fragmented sort of deliberation that maybe also creates silos, that just makes it harder for different parts of the community to come together. And ideally, the deliberation fosters some sort of compromise and consensus across issues, which is kind of the core idea of what a democracy is supposed to do. Right? We disagree, but we'll find some sort of compromise and we'll stick together. If you can fork, then of course, sometimes that might be the better option, but here political deliberation is really intended as a way to discuss on things we disagree on as well in a constructive manner. I'm not sure, I don't know. I can translate. Thank you. I took notes. Bueno, voy a traducir lo que dijo Tara. Más o menos, porque bueno, estuve anotando. La deliberación política, que son cuando hay deliberación política, que es gente hablando y tratando de ponerse de acuerdo, hay barreras de todo tipo, por ejemplo, barreras idiomáticas, y hace que la mediación de estos conflictos sea difícil para deliberar. Esto ocurre tanto en los sistemas democráticos tradicionales como en los digitales. En Proof of Humanity, el concepto de feudalismo implícito, is it implicit feudalism, right? Exactly, and it's Okay. not, it's just a concept. It's just that Sí. one person always, there's always one or two people who have more power than others. Yeah, I wanted the word, I wanted to, like, so el feudalismo implícito siempre entra en juego en plataformas digitales, y cuando dicen feudalismo implícito significa que en todo grupo o plataforma digital, sea Discord, Telegram, siempre hay un admin o un moderador. Y eso viene con un poder implícito, una carga, que vimos que ellas vieron que contribuyó en parte a la crisis. No hay nada inherentemente malo en Telegram o en Discord o en otras plataformas, pero se sabe que esto contribuyó. Repite lo que ya dijo Sofía, que el otro tema que hubo fue que hubo muchos grupos de Telegram, por lo tanto era muy difícil de estar al tanto de todos los asuntos, y como a ellas les costó, se imaginan que los miembros de la comunidad también tuvieron problemas. Esto crea silos, que son compartimientos estancos, ¿no? de opinión, y hace que la deliberación sea difícil para cualquier asunto. Cree que forquear está bien, pero por otro lado también hablar y sentarse y ponerse de acuerdo también es importante. I think that I tried, that's it. Gracias, Luis, por tomar. Yo dije, che, podemos hablar 2 horas más, y se cortó internet. O sea, me arruiné a mí misma. Perdón. Y si se corta de nuevo, perdón de adelantado. Hay alguien que estaba levantando la mano hace 2 horas y no le dimos lugar. Creo que la persona que se hace llamar Julieta y Pablo. Gracias, Manu. ¿Qué tal? ¿Me escuchan? Sí.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Puse Julieta y Pablo, pero en realidad estoy yo solo ahora. Estuve escuchando muy atentamente. Me siento como no parte de un lado ni del otro, simplemente soy de las personas que piensan que se puede tomar lo mejor de lo que pide cada facción, digámoslo así. Nadie quiere un registro que tenga gente duplicada, y nadie quiere un registro que se le quite el depósito a gente honesta. Y acá creo que se está un poco evidenciando en las últimas HIPs que cuando se quiere ayudar a la gente honesta y evitar juicios y que pierdan la plata y que quede dinero para las cortes, por más de que se voten las cosas, se frenan por intereses económicos. Entonces me parece que el problema acá no viene por el lado de eh, qué es lo que busca cada lado, sino cuando le toca el bolsillo a alguien, de repente es donde por ahí no le gusta a una de las partes y quiere que esto se divida para cuidar esos intereses. Me parece que eso es lo que pasa, es que no sé si se habló en algún momento de intereses económicos, ¿no? De la plata que está en juego, de los que quieren registrarse, que es mucha plata, y la plata que cobran los jurados porque están interesados en que esos juicios o esas disputas sigan siendo y en cantidad. Entonces, sacar a los perfiles espejados, una locura, o sacar algún perfil que tenga el mentón, pero lo peor de todo es que hay perfiles que vouchean para después challengear y que estén en contra entonces de avanzar con esos cambios. Entonces eso fue lo que creo yo terminó haciendo dividir a la comunidad cuando frenan por intereses económicos necesidades eh, de la comunidad, en definitiva, porque nadie quiere que le roben el depósito a nadie, porque eso genera una muy mala reputación de un proyecto tan lindo. ¿Quién quiere que alguien quede fuera del registro siendo un humano real, no duplicado? Es eso lo que quería decir. Hoy, perdón, estaba muteada. Estaba diciendo, no se peleen en el chat, por fin. Pero Pablo, primero, gracias. Te digo Pablo, no sé si es tu nombre. Gracias por tu comentario. A tu pregunta, sí, hablamos al respecto creo que es la página 35. Santi lo trajo con esta mañana, la cuestión de los intereses económicos. Hay dos cuestiones. Por un lado está el diseño de Cleros como un sistema de resolución de disputas descentralizado, que está diseñado de una forma en donde se da un incentivo económico para se da un incentivo económico para que la gente se sume como jurados y que al fin y al cabo tiende a un círculo vicioso de hiperlitio. Es parte de la fábrica del diseño de justicia descentralizada de Cleros. Que Santi, no se peleen, Santi, Santi asimismo públicamente se ha pronunciado al respecto y creo que en ese momento al menos lo dijo de una forma muy correcta, que no es lo mejor, pero es lo que tenemos hasta ahora, es lo mejor. A ver, es una de las mejores opciones sobre cómo encarar la resolución de disputas descentralizada. Con lo que tenemos evidentemente no es perfecto, por un lado, que evidentemente influencia el registro, pero por otro lado, como vos lo planteás, el registro en sí mismo también crea un incentivo económico para challengear. Entonces, hay hay como una perversidad inherente en la infraestructura del registro en contra de los errores honestos de dos lados. Y lo planteamos claramente en la página 35, que hay por una parte de la comunidad es bastante problemático y para otra parte de la comunidad no es tan problemático o no se pronuncia al respecto, ¿sí?
y cada uno sabrá por qué uno está de un lado o está del otro. No es nuestra posición opinar al respecto sobre eso, ya que decir las cosas como son, que creo que esos son dos hechos. La existencia de incentivos económicos es un problema que abarca a cualquier proyecto entre pares, P2P, en donde, bueno, como no tenés coerción, tenés que generar un incentivo, y cómo haces para que este incentivo no te vaya en contra del propósito que anima el proyecto en sí mismo. No es solamente Proof of Humanity, pasa en todos lados, pero igual sigue siendo importante. Y por otro lado está, obviamente, hay algo que decir, y han habido posiciones distintas sobre qué pasa cuando Cleros es organización que funda el proyecto, pero también es un service provider, también otorga un servicio. ¿Hay un conflicto de intereses, sí o no? Hay varias opiniones al respecto. Por un lado, hay gente que dice, no, en realidad no, tenés como una alineación de intereses, porque si Clero funda el proyecto y Clero está otorgando un servicio, para Cleros lo importante es que el proyecto funcione de la mejor manera. Entonces, no es algo que necesariamente genere conflicto, y para otros es no, lo contrario. En fin, sí, hablamos al respecto de nuevo en la página 35 para ilustrar ese punto. Pero bueno, se ve que no quedó tan, con lo cual lo podemos reformular. Sí, tenés la mano levantada. Voy a intentar ser muy breve sobre eso, pero creo que algo que pasó también es que la idea del proyecto nunca fue lanzar con los fees de Ethereum tan altos, nunca fue que cueste tanto para hacer un depósito, y nunca se pensó que se iba a tardar tanto para lanzar la versión 2 del protocolo en una L2 que va a tener depósitos mucho más baratos. Y creo que un poco la discusión política y las peleas como también nos sacó tiempo de andar con eso, que haría con que los errores honestos sean mucho más, o sea, que incluso los errores honestos tengan una penalización mucho más menor. Y también que creo que la deliberación se polarizó tanto que incluso medidas que podíamos tomar se hacía difícil avanzar con incluso cosas que estamos totalmente de acuerdo, porque se terminaban siendo usadas en contra de una facción u otra, porque bueno, por la necesidad de ganar poder político adentro de la DAO. Esa es como al menos mi visión, y creo que sería muy distinto si el proyecto, por ejemplo, hubiera sido lanzado en Gnosis con un depósito de $30 con un costo más barato para participar en las cortes, bueno, como creo que va a ser luego cuando tengamos la V2. Así que, bueno, de cierta manera un poco me metí más porque veía que habían cosas que no estaban siendo comunicadas sobre las intenciones de Cleros y sobre la perspectiva de la gente, incluso individualmente dentro de Cleros, sobre el tema. Gracias, Jean. Voy a decir algo por un comentario que hay en el chat. Me saco ahora la máscara de miembro de Blockchain Gov y hablo de forma personal. Quiero hacer una invitación muy sincera a que reveamos, a ver, yo entiendo, entiendo que la comunidad ha pasado por mucho, y han habido muchísimos conflictos también a nivel personal entre varias personas activas en los distintos grupos, pero que nos invitemos a dejar de demonizar que ciertas personas participen en el armado de gobernanza y que obtengan un sueldo al respecto. A mí, al revés, me entristece que muchas personas que han participado de forma voluntaria no hayan recibido ninguna recompensa económica por su tiempo. O sea, que una persona, puede ser Jean o cualquier otra, Ning, etcétera, que formen parte de Cleros, reciban un sueldo por realizar su trabajo, no me parece algo que tengamos que demonizar.
creo que si hay y si hay dudas en la comunidad, y bueno, entiendo que las haya, de que una persona opina de una forma porque está recibiendo un sueldo, no es el problema el sueldo. El sueldo es que no tenemos una estructura de gobernanza que nos permita generar un contrapeso a esos intereses. Estos intereses van a existir siempre. Y no existen de la mano de la organización que funda, va a existir de una organización que haga lobby. ¿Sí? Pasa en todas las democracias, van a pasar en las DAO. Más allá de la chicana personal o de los comentarios a nivel personal, creo que es algo que tenemos que hablar, porque nosotros también recibimos problemas pensando que hicimos miles y millones de dólares por hacer una etnografía de Proof of Humanity DAO. No, no es. Y si así fuera, no quita la cuestión de sobre si el reporte es útil o no es útil. Eso quería decir al respecto. Siguiendo lo de Jean. Luis, tu mano está levantada. Sí, una cosa que también siempre continúo, no está relacionado con lo que se habló recién, pero está relacionada con la charla, la entrevista que se le está haciendo a Primavera de Filippi, un podcast que se llama The Blockchain Socialist, que ella habla en un momento que en determinadas comunidades que tienen una determinada orientación, muchos lo llaman una orientación ahora no me sale el nombre, ya me va a salir, después lo escribo. Está esta idea, primero anti-establishment y segundo anti-política, en teoría, donde la deliberación política no puede ocurrir dentro de una organización y en teoría se puede extirpar a la política dentro de la organización, porque primero se demoniza la política en sí, y segundo, como que esta visión muy Silicon Valley, donde las cosas políticas necesariamente son, sistema y uno es antisistema y no quiere. Y hay un discurso muy claro de ir en contra de, o llamar cualquier intento de deliberación, estás haciendo política o es un career politician, etcétera, y se acusa de eso. Y hubo muchos intentos a lo largo de los 2 años de extirpar a lo que es política, siendo que en realidad nunca puedes huir de la política. La cuestión esta de fork away porque sos demasiado político, porque te preocupás por los derechos, etcétera, etcétera, y nosotros no, solo queremos codear y solo queremos hacer eso. Hay un discurso clavado ahí muy fuerte, y en realidad cuando se esfuerza un poco o se lleva al punto inevitable de dividir a la DAO en dos, en vez de la política hacerse hacia adentro, porque cada uno de los bandos va a ser una cámara de eco y van a estar todos de acuerdo, la política pasa a la interfase entre los dos miembros, porque nunca vas a poder huir de la política. Lo que era política adentro, después del split, va a ser la política entre los dos lados del split cuando surja la DAO. Entonces, por momentos a veces me pregunto, primero, si es posible huir de política, en términos de deliberación, de ponerse de acuerdo, de llegar a un consenso, etcétera, etcétera, o nada. Es más una reflexión que me surge por esta idea de decir, bueno, qué onda con respecto a el discurso de antipolítica o que hay que censurar o dejar la política de lado y hay que dejar a los programadores trabajar, nada más. Lo que dice un programador y lo que es objetivo y descentralizado es la verdad absoluta porque se basa en una ecuación y en la matemática que seguro predice el comportamiento humano de una forma perfecta, y los incentivos están ahí para controlar al descontrol del comportamiento humano. Es una cosa que nada más me parece que hay que profundizar un poco como visiones de determinados grupos dentro de la DAO, nada más. Gracias, Luis. Primero, Jamila, yeah, don't worry, we're all friends now. I don't know if she's still here. We're keeping it civil. Volviendo a lo que vos dijiste, que es interesantísimo. Interesantísimo en términos también de la conversación ahora con Jean. Quería hacer una observación al respecto. Sí, esa posición, no importa quién la haya dicho, la posición de cuando hay un problema, uno siempre puede crear un fork y es mejor tener una gobernanza mínima y es mejor darle más voz a los que escriben código.
de vuelta, es algo muy que se puede observar en muchísimas otras DAOs y en el ecosistema de blockchain en sí mismo, pero más allá del ecosistema de blockchain, desde que hay humanidad y de que nos estamos organizando en colectivos políticos, estas voces existen. Que son voces, es otra filosofía, son otros supuestos iniciales, es una filosofía, si podríamos decir, un poco más libertaria, neolibertaria y tecnocrática. Yo soy de Argentina, también tenemos muchos en nuestro país que dicen, por ejemplo, bueno, le demos la voz a los que saben, a los técnicos, a las personas expertas, o hagamos que le quitemos poder al Estado para dirimir en casos que tendrían que dirimir los individuos. Es lo mismo. ¿Qué está bien y qué está mal? De vuelta, no es una cuestión neoreaccionarismo, así. Es una cuestión de los supuestos sobre los que parte cada persona, y cada individuo y cada colectivo político, con lo cual nos lleva a expresarnos distinto sobre lo que creemos que funcionaría mejor. Yo creo que está buenísimo que exista esa postura versus la otra que vos acabas de describir, y esa es la parte más interesante de Proof of Humanity DAO, que está en la deliberación política y te diría hasta filosófica sobre una propuesta de gobernanza versus la otra. El problema viene, y es algo que nosotros esperábamos no ver cuando empujábamos por la democracia líquida, cuando hay un ad hominem. En vez de discutir la idea, ¿sí? Bueno, a ver, hablemos. ¿Qué es lo que está a favor de una gobernanza mínima y tecnocrática versus a un Estado más grande, dándole el poder a los no técnicos para hablar sobre cuestiones sociales o políticas? En vez de discutir esto, lo que pasó en la DAO es que se empezó a discutir sobre la intención de la persona. O uno quería hacer carrera política o el otro era un empleado de la corpo. Entonces, ahí es cuando se vuelve poco constructiva la discusión. Está buenísimo que exista, pero creo que eso fue lo problemático en nuestro caso, que se volvió cada vez peor con el correr del tiempo, la parte ad hominem. Ahora, son las 17. Hacemos máximo 10 minutos más y cortamos, porque mis colegas también tienen otras obligaciones. Yo, si quieren, me encanta hablar en español, no tengo la oportunidad de hablar en español mucho. Podemos hacerlo en Telegram, otra conversación, cuando tengan ganas, así un poco más, menos rígida, me avisan y me sumo. Bien, Pablo, ¿querés sumar? Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, se Sí, te escuchaba, ¿eh? escucho. Perfecto. No, un poco en cuanto a lo que dijo Ajin, de que si estuviéramos en otra red se perdería menos plata, creo que no ayuda a la realidad actual, porque la realidad actual es que todavía el fork no está hecho, y todo lo que podamos hacer hoy para que la DAO, como está hoy, sin splitear, mejore, debería tener apoyo de todos, sobre todo si estamos hablando de temas nobles, como que no haya challenges o bow challenges o challenges de imágenes despejadas, cosas así, que son cosas que se están empujando por una parte de una facción, llamémoslo así, y frenada por la otra, cuando estamos hablando de que queremos que las personas honestas tengan el registro y lo tengan bien y puedan de repente decidir si el que lo voucheó es una persona correcta o es alguien que es malicioso. Entonces me parece que en vez de pensar que esto se va a corregir cuando la persona pierda menos plata, lo que tenemos que empezar a hacer como DAO, como parte de la DAO, como miembros de la DAO, como pueblo, por llamarlo de alguna manera, es entre todos empujar estas cosas que van a quedar como, comillas, ley o constitución del fork, digamos. Aunque yo nunca estuve de acuerdo con el fork, porque entiendo que todos buscamos lo mismo, nada más que hay problemas, no sé, o personas que generan que esto se divida, pero entiendo que lo que quieren los dos lados es bueno para el todo. Pero por eso, sí, yo lo que digo es que lo que hay que empujar es que estas cosas, estos errores o estos abusos que hay de ciertas personas de vouchar todo el tiempo a perfiles honestos, tenemos que corregirlos y tenemos que aportar entre todos para que se corrija lo más rápido posible
y no necesariamente en cada parte del fork, nada más. Gracias, Pablo. Jim, veo tu comentario. Te entiendo, entiendo tu punto sobre el enfoque ahora en la B2. Ahora, hace mano en el corazón, y yo creo, en realidad, respeto mucho tu trabajo. Yo me siento, hemos tenido buenas conversaciones, en fin, no es un ataque personal. Ahora, hace mucho tiempo se viene hablando de los GAO Challenges, mucho tiempo. Y es un tema, de modo personal, es un tema extremadamente importante, porque realmente estamos hablando de gente perdiendo mucho dinero. Entonces, creo que es algo, es un tema serio, con lo cual hay que darle la importancia que merece y bueno, y generar algún tipo de espacio. Si en Telegram no funciona y el foro no funciona, bueno, veámonos, está bien que nos estamos doxeando, podamos ponernos máscara que funciona, pero veamos de tener a lo mejor una llamada con video y alguien que haga una moderación, alguien completamente X, neutral, que haga una moderación, que se puedan presentar puntos a favor y en contra para mover esto un poco adelante, esta discusión que me parece que realmente es clave y está generando muchísimo valor también en la comunidad y la gente que se suma. No es buena publicidad para el proyecto, ni la versión de ahora ni la versión que viene. Me parece que tiene que ser tratado. Es una cuestión como súper básica. Siempre hay como estos temas que pueden ser como partidarios y hay problemas que son como casi más o menos al nivel de derechos humanos básicos, en donde no se puede tener una visión distinta. Y creo que de vuelta, opinión personal, podría ser uno de estos temas. La cuestión de sacar de estas conductas poco nobles dentro del registro que continúan siendo impunes y que no hemos encontrado una forma de darle freno. Esos son mis 2 centavos al respecto. Sí. A menos que haya una parte que prefiera que esto siga y no quiere ser transparente y quiere que siga. Porque parecería ser como que hay gente que lo frena o que calla esperando a que esto pase, y que en el fondo lo que le interesa es que todo esto siga, que siga así, que le conviene, y ahí es donde genera mucho dolor para un proyecto que lo queremos muchísimo y que le aportamos muchas horas, mucho tiempo, y que creemos, como decís vos, que debería ser prioritario esto o lo de las imágenes espejadas, que está generando mucha pérdida de dinero y mucha pérdida de reputación del proyecto en el mundo. Gracias, Pablo. Veo ahí el comentario de Nano. En realidad, creo que las dos partes culpándose la una a la otra en realidad refleja una falta, una confianza que está extra deteriorada y que es importante como experimento democrático que asumamos, ¿sí? La falta de confianza que hay entre las partes. Se supone que la tecnología blockchain lo que nos trae a colación es mayor confianza, mayor transparencia, y bueno, nos preguntemos por qué. Entonces, por eso yo te invito a que repensemos esto. Yo sé que a lo mejor el enfoque está en el futuro, pero a lo mejor si esto podría traer algún tipo de reconciliación. Al fin y al cabo somos todos individuos y personas que nos hemos sumado por distintos motivos, pero acá estamos, que somos más o menos 9, 10 miembros de la comunidad participando de una call, nadie nos paga para hacer esto, o sea, lo estamos haciendo porque nos interesa. Entonces hay ganas de participar y hay ganas de hacer las cosas bien, creo yo, y estaría bueno generar en este tema en particular algún espacio hoy para poder generar una mayor reconciliación a nivel de confianza entre miembros de la comunidad, me parece, pero lo dejo ahí. Voy a tomar una última. Veo que está Vero. Hola, sí, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, se escucha. Gracias. Bueno, muchas gracias, Sofi. Me parece que son las 1000 de la mañana, así que yo particularmente te agradezco un montón que estés acá dándonos charla. Yo quisiera hacer un comentario puntual en términos de gobernanza y en función del último punto, por eso me quedé calladita hasta el final, para ver justamente qué puntos levantaba la gente, ¿no? En función de que
estos que vos decís, yo no participo de otra DAO, esta es mi primer DAO, mi primera experiencia, pero vos decís que sí pasa en otras DAOs, como que hay, más allá de las facciones de intereses, que siempre las hay, las va a haber, están los técnicos que dicen, bueno, dejemos a los técnicos trabajar, y están los que no son técnicos y les interesa el proyecto por otra razón, y por alguna razón los técnicos tratan de prevalecer, codear o mejorar el protocolo de alguna manera. Y yo lo que quisiera resaltar es que la mayor parte de las objeciones groseras del protocolo vinieron de la parte no técnica, vinieron del sentido común llano. Los Bauch Challenges es el sentido común más llano del mundo mundial. Es complicado vender un proyecto en donde vos tratás de que la gente participe si le vas a robar el registro, ¿no? Eso es como, es llano. Eso no necesitas saber de coding para darte cuenta que eso no está bien. Otras cuestiones es también, por ahí no tan desde el llano, pero con gente con mínimo conocimiento de matemática, se dio cuenta rapidísimo que el sistema de jurors, de cleros, está basado en una teoría de juegos que no siempre se plasma de una forma realista. Digamos que detrás de la teoría de juegos hay un montón de factores humanos que el protocolo de Cortes no contempla. Y esto también fue levantado por gente que no participa del sistema de developers. Y muchas otras objeciones partieron desde el sentido común y la buena predisposición para tratar de hacer el registro mejor, más usable, más honesto. Y en general nos han contestado con, esas son cosas que no se pueden hacer, es muy difícil de mejorar, así hay que seguir a ver qué pasa. Y mucha parte de la comunidad se quedó con la idea de que estas cuestiones que parecen de sentido común nunca fueron abordadas, como vos decís, de una forma honesta. Nunca fueron honestamente presentadas, y me parece que eso es algo que el proyecto, en términos de gobernanza, el paper, quiero decir, en términos de gobernanza, por ahí podría aclarar que en las DAOs, aunque vos tenés dos grupos gordos, que son los que hacen coding y los que no, muchas de la cuestión de la gobernanza viene de la interacción entre los dos, y que hay que generar puntos y instancias en donde se hable honestamente de las ventajas y de los problemas. Nada más, muchas gracias. Gracias, Vero. Coincido con vos. Y yo generalmente tengo esta percepción de que la tecnología blockchain, si nos trajo algo, nos trajo como una especie de lupa hacia cuestiones que son inherentes a la naturaleza humana y a los grupos sociales. La división entre los técnicos y no técnicos, y la narrativa de que el técnico es neutral y el no técnico es el político, existe, y la opinión contraria existe también desde que existe la civilización y nos organizamos políticamente. En las democracias liberales occidentales los tenemos también con los economistas, ¿sí? Que generalmente se presentan como estos técnicos neutrales, pero donde los supuestos de todos los economistas son los modelos que arman, son modelos donde generalmente no consideran el factor tiempo y no consideran el factor dinero, y asumen que hay individuos racionales participando en un mercado abierto. Todos esos supuestos son políticos. Entonces, el técnico que estudia economía es un agente político, como el técnico que escribe código es un agente político. Y creo que eso no hay ninguna duda. Lo que está bueno de la DAO es que por primera vez, si bien yo sé que entiendo esto genera frustración, por primera vez se da una plataforma en donde el técnico y el no técnico pueden hablar de forma directa. Que Clemón haya llamado estúpidos por escrito a las personas que se pronunciaron en contra del arbitrator, ¿se acuerdan? Para mí fue increíble. O sea, más allá de la utilización de esa palabra, fue una muy buena instancia para abrir esta conversación, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que solamente la persona que puede escribir código es una persona que está equipada para pronunciarse sobre cuestiones de sentido común o cuestiones sociales que no se resuelven con matemática pura. No. Entonces, sin duda, creo que al revés, esta es una de las primeras instancias en donde tenemos, gracias a Dios, la oportunidad
de traer estos dos grupos a que discutan estos temas y ojalá en el futuro podamos entonces pasar la conversación desde este hecho, de este ad hominem de los ataques personales y dejar de lado la utilización de agresiones o, bueno, como digo, estúpidos o gente que no entiende, e ir a discutir la raíz del problema en cada caso, ¿sí? Por ejemplo, en el caso del arbitrator hay una cuestión de enfado sobre, o una cuestión de enfado sobre el rol de cleros en cuanto a la comunidad y sobre el sistema de resolución de disputas, que es válido. Entonces, y coincido con vos, todos los actores son actores políticos, solamente cumplen distintos roles y hay una diferencia, hay una simetría de información y acceso a información y hay diferentes habilidades para expresarse sobre temas altamente técnicos, pero creo que nosotros hoy por hoy tenemos la oportunidad de allanar un poco la arena y la plaza política para que todos estos actores se puedan juntar y tener conversaciones que al fin y al cabo no solamente marcan precedentes para esta DAO, marcan precedentes para todas las DAOs que vienen y para toda organización política que quiera utilizar la tecnología blockchain para organizarse, ¿no? En fin. Bueno, ¿estamos? ¿Les parece bien que cerremos acá? Sí, nosotros seguimos en el grupo de Proof of Humanity, si alguien quiere ir, ya posté el link ahí, por mí, ya está. Vale. No, les agradezco a todos los que participaron. Estoy muy contenta de haber podido hablar con este grupo en español. Nos pueden comentar o mandarnos mensajes a Tara, Yamil o a mí para lo que necesiten. Les mando un abrazo grande. Chao, muchas gracias. Chao, Gracias a chao. todos. Chao. Chao, hasta luego.